¿Vieron que no tenía miedo, que iba a venir igual? Ya de entrada empezó el debate, María Elena, ¿Qué me diga? Él no te la perdonó, de entrada dijo, iba a venir. ¿Qué haces, querido? Dos acá, ciudadanos de Flores, ¿no? Comparten el departamento. Acá la canaria soy yo. ¿Qué querés que te diga? Está bien. ¿No? Está bien. Y no soy yerba. ¿Eh? Y no soy yerba. Digo, por lo de Canarias. Ya marchaste, no le quedó espacio para el Partido Socialista para repartir listas porque ya lo contratamos para Flores. No te metas en el negocio porque ahí vamos a estar mal y te prendo fuego todo, Flores. Escuchá, esto acá no, en la 90 ya también tengo, ya tengo la lista. 738, tengo lista, ya estoy a peso, todo, tengo una mezcolanza, ¿me entendés? Si vos no la tenés, la pongo yo. Pero a peso la lista y voy, ya está, ¿me entendés? Y voy sacando números, yo calculo que para octubre yo le voy a decir una cosa. 100, 120 mil dólares hago. Eso usted lo sacó, porque es muy vivo, es un rayo. Entonces dijeron cuando las internas que llevaban todas las listas frente amplistas, fue Marina la que dijo, ¿no? Exacto. Y le daba a los vecinos la que quería. Y ya dijo, me hago una mochila, pongo todas las listas del país, reparto. Negocio. El que quiera agarra. Y mientras que voy limpiando vidrio, te limpio el vidrio, te saco 2 pesitos por la limpiada de vidrio, 1 pesito por la repartida de lista, ¿me entendés? Y si son varios de la familia, capaz que ya me hago 3, 4 pesos, estamos hablando de que son 5 pesos por cada minuto, ¿me entendés? Hay que ganar 5 pesos por minuto. No, vamos a debatir. Vayan a cagar y se trompada. Bueno. No, está bien, mejor en el país. Mejor en el país. No, es tremendo, no se puede con la vida de él. Después trae un mate caliente para hacer algo nada Ya más. traigo. Bueno, ahora sí, estamos con Armando Castain Debat, Partido Nacional, María Elena Laurnaga, Frente Amplio. El tema es descentralización y es un tema que está en agenda. ¿Cómo lo empezamos? No sé quién empieza. Primero las damas. Bueno, mirá, tenemos acá un exponente de un gobierno departamental que ha sido, te diría que Armando ha sido, junto con otros intendentes, digamos, un baluarte muy importante en la estrategia del gobierno nacional de incluir a los gobiernos departamentales en la política de desarrollo, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que lo que está, en el fondo, lo que el Frente Amplio está proponiendo desde sus 2 últimos gobiernos y también desde la experiencia de Tabaré en la Intendencia de Montevideo, es que el poder no puede estar centrado exclusivamente en el gobierno nacional y la responsabilidad política de gestionar el país tampoco. Porque esto era un país con un gobierno nacional que concentra todas las políticas sectoriales y gobiernos departamentales que históricamente fueron administraciones. Ese paso de administración a gobierno, o sea, a una unidad que toma decisiones en el ámbito departamental, es un paso que ha sido estimulado desde el gobierno central. Al mismo tiempo, bueno, se creó en el periodo anterior y ahora se profundizó un poquito más, se creó el tercer nivel de gobierno, que son los gobiernos locales o los gobiernos municipales. También buscando que haya una eficacia en la democracia local, ¿no? Se creó lo que se llama la descentralización política, se crearon los gobiernos locales y ahora se está tratando con un esfuerzo importante y con un proceso largo de negociación y consenso, búsqueda de consenso, de que esa descentralización política además tenga contenidos económicos, tenga recursos para gestionar de manera coparticipada el territorio, ¿no? Nosotros pensamos que el territorio es uno, pero es diverso, y por lo tanto hay que buscar herramientas, algunas de incentivos desde el gobierno nacional y otros institucionalizar también a nivel local esa descentralización para combinar, es como un juego de ajedrez, ¿no? Vos combinás políticas nacionales con políticas y responsabilidades departamentales y locales. Cada uno en lo suyo, ¿no? Pero cada uno en lo suyo cambia con el tiempo y debe ser resultado de un proyecto nacional y de una articulación entre los distintos niveles de gobierno que yo creo que el país puede promover. En el Uruguay hay condiciones de coparticipar blancos, colorados, frente amplistas, independientes, y hay condiciones también de negociar las acciones de desarrollo. Al mismo tiempo que se ha aprobado la ley de descentralización y ahora acabamos de aprobar en diputados una profundización de esa ley de descentralización, el gobierno nacional intentó por varias vías compartir
recursos, incluso recursos impositivos. Bueno, la patente única, si vos querés, es como el modelo, es lo que la gente tiene en la cabeza, ¿no? Pero se intentaron otras medidas también, que es compartir recursos nacionales de gestión, con gestión departamental y a veces con gestión integrada, varios departamentos juntos. Armando es protagonista de una región que ha logrado articular, Flores, Durazno, Florida, San José, que ha logrado articular acuerdos para gestionar en forma conjunta. Hay problemas que son de todos y que se resuelven regionalmente. Otros que se pueden mejorar departamentalmente y otros localmente, ¿no? Y eso es la descentralización, es hacer del país no 19 paisitos, sino uno con responsabilidades, compartidas. Bueno, 3 minutos 35, le cuento. ¿Me fui a 5? 3 minutos 35, no llegaste a 4. Ah. Bueno, entonces yo voy a perder unos segundos en hacer lo que ella no hizo, que es presentarla a ella, porque le hace al fondo de la cosa. Nada más de ser coterránea del departamento de Flores en el periodo anterior, hoy es conocida por ser diputada del Partido Socialista en Montevideo, pero en el periodo anterior estuvo en una oficina que trabajó mucho en el tema de descentralización, en aquellos albores. Yo creo que para empezar a hablar de descentralización es inevitable ponernos de acuerdo en qué es la descentralización. Yo creo que desde que nací empecé a escuchar hablar de descentralización y me daba cuenta que cada vez vivimos en un país más descentralizado donde todo sucede en Montevideo. Aún hoy, donde tenemos leyes, tenemos municipios, seguimos en un país totalmente centralizado. Nosotros entendemos como descentralización que es la forma de llegar con el gobierno a la gente. O sea, y ahí hay un montón de mecanismos. Descentralización es poder llegar con lo que el gobierno define hacia la gente, hacia los diferentes niveles de la gente. Sin lugar a duda que yo le voy a dar una óptica muy municipalista porque tengo la vivencia de 9 años y a veces algunas cosas las vemos desde otra óptica. Es verdad que con el gobierno de Tabaré Vázquez se comienza con la ley de descentralización en la cual se crean los municipios. También yo creo que ahí tenemos que separar. Descentralizar no significa crear diferentes niveles de gobierno ni más estructura, y mucho menos en un Uruguay donde lo que no nos sobra es la plata. Nosotros aquí fuimos a ver ejemplos en el mundo. Yo no voy a decir que copiamos uno, pero miramos mucho España, donde España avanzó mucho en la descentralización, donde llegó a una descentralización brutal, pero en base a una distribución de recursos brutal. Hoy están un poco recogiendo el hilo y dando marcha atrás. Aquí se avanzó con la creación de los municipios, pero yo siempre digo fue una ley renga, fue una ley que se sacó medio de apuro, aprovechando las mayorías parlamentarias que tenía el Frente Amplio, pero que le faltaron cosas. Por ejemplo, se descentralizó hacia la creación de un tercer nivel de gobierno, pero no se descentralizaron recursos. Marilena recién decía, se acaba de aprobar en el Parlamento y estamos a punto de cometer prácticamente lo mismo. Seguimos sin generar nuevos recursos. ¿Cuál es la óptica nuestra? Por la vía de los hechos, de la dictadura para acá, se han ido descentralizando cosas, o sea, cosas que antes las hacía el gobierno nacional, que hoy las hacen los gobiernos departamentales sin la contrapartida de recursos. Por ejemplo, alumbrado público, que anda acá. En la dictadura resolvieron, a partir de hoy lo hacen las intendencias, y las intendencias lo hicieron, pero no les dieron ni plata, ni gente, ni nada. ¿Eso es descentralización? Sí, es descentralización, es algo que antes hacía el Estado, que lo pasan a hacer los gobiernos departamentales. A nivel de las intendencias funcionan policlínicas, a nivel de las intendencias funcionan profesores de apoyo, a nivel de las intendencias funcionan oculistas, a nivel de las intendencias funcionan consultorios móviles de dentista, a nivel de las intendencias funcionan, no voy a decir empresas de transporte, pero las intendencias se hacen cargo de los transportes. Ojo, todo esto es un proceso que no tiene marcha atrás, porque se ha demostrado que los gobiernos departamentales lo hacen de mejor forma, en menos tiempo y con menos dinero. Sin lugar a dudas que para poder seguir hablando de descentralización tenemos que meter el tema económico arriba de la mesa. Hoy los municipios dependen pura y exclusivamente de la relación que tengan con el intendente de turno en cuanto a la distribución de recursos. Marilena me puede corregir, pero el temor que manejábamos los intendentes es que en la nueva ley se prevé, mediante la ley, el traspaso de fondos, pero de los mismos fondos que ya tienen las intendencias. No se generan nuevos recursos o diferentes
para los municipios. La descentralización no termina en esto, ni en inventar otro, ni en llevar más municipios. Digo, yo creo que esto lo podemos encarar de dos aspectos. Uno, en lo que es niveles de gobierno y cómo potenciamos cada nivel de gobierno. Recién hablábamos contigo de las cosas que necesariamente los gobiernos departamentales queremos hacer con el gobierno nacional, independientemente de los colores. Con el presidente Mujica se formó un fideicomiso y se le empezó a dar dinero que antes manejaba el Ministerio de Educación y Cultura, que hoy manejan las intendencias para reparar escuelas o centros educativos. Eso es descentralización. Era una función con dinero que antes hacía el gobierno nacional, que ahora las hacen... ojo. Se me pasó el tiempo de Castaing Debat, pero me parecía también que él hizo una pregunta y que sería bueno que María Elena la conteste para seguir avanzando en esto de la descentralización. De los recursos. Claro, y es si esta ley corrige o no corrige. Mira, esta ley intenta corregir. ¿Por qué no corrige del todo? Lo que hace es establecer criterios de distribución de recursos nacionales. ¿Por qué? Porque hay la Constitución de la República dice que los gobiernos departamentales son autónomos. Y cada vez que vamos a modificar algo, los propios gobernantes departamentales que protestan, como Armando en este caso, no estoy diciendo que él lo haya hecho, no dicen, no, pero no te metas con esto porque esto es afectar la autonomía de los gobiernos departamentales. ¿Por qué? Porque hay una razón política detrás. Yo voy a mencionar 3 cosas que tienen que ver con la transferencia de recursos. En la ley original, que se votó en el 2009 porque no la querían votar, porque estuvo 3 años en discusión, por eso se votó a última hora, se proponía que que las platas de cooperación internacional fueran gestionadas por el gobierno local. Las intendencias los intendentes no quisieron. Yo estuve presente, estaba en ese momento, en ese lugar que mencionaba, en el Poder Ejecutivo, en la OPP, presente en reuniones donde los intendentes decían, no me pase la plata a los gobiernos municipales, dámela a mí que yo veo qué hago con ella. Punto 1. Punto 2. Se ensayaron otras modalidades que no implican afectar esa norma de la Ley Orgánica Municipal que está en debate desde la democracia para acá y que nunca tenemos consenso para cambiar. Solo se va a cambiar si se cambia con una reforma constitucional esa autonomía. Por lo tanto, no es que no ha habido voluntad, es que ha habido restricciones constitucionales que han sido usadas para parar la descentralización. El gobierno nacional propone, el SUSIBE, que fue, digamos, exitoso. Es esto, puede ser centralización, hacer una sola patente única. No puede haber 19 patentes a precios distintos, generando este caos de alguna y esta competencia que fue de alguna manera negativa. El gobierno propone la creación del impuesto a la concentración de los inmuebles rurales, que después fue cuestionado constitucionalmente y tuvo que ser derogado. Ese impuesto, la recaudación de ese impuesto, iba a ser devuelta a los gobiernos departamentales para que lo gestionaran regionalmente a través de la conformación de empresas mixtas, que podían ser solo públicas entre intendencias o públicas y privadas, con 2 focos, la infraestructura y las carreteras, caminos y demás, y el acceso, mejora de acceso a las unidades productivas. Y eso se cuestionó en el fondo por razones políticas. Puede ser que también hubiera problemas constitucionales y no voy a poner a dirimir ahora algo que terminó. El tema de la recaudación del alumbrado público. La recaudación del alumbrado público se hacía a través de los gobiernos departamentales. ¿Qué pasaba? No le daban a UTE la plata. Muchos gobiernos departamentales fueron generando deudas y hubo otra vez que volver a negociar con los gobiernos departamentales quién se quería hacer cargo de una función nacional para implementarla departamentalmente, pero había que hacer circular esos recursos. Yo comparto con él que los gobiernos departamentales pueden tener un montón de funciones que les son propias y otras que hacen mejor que un gobierno nacional y que está muy bien que la cobren. A mí me parece muy bien el ejemplo que acaba de poner Armando, que es el tema de la infraestructura educativa, ¿no? Nosotros tenemos, es mucho más eficaz que lo hagan los gobiernos departamentales. Y además les rinde políticamente hacerlo. Vamos a confesar de que un gobierno departamental tiene 2 problemas. La gente tiene que vivir mejor y por lo tanto tiene que poner comida, poner comedores, brindar servicios sociales que no son de su estricta competencia. Y me parecería muy justo que el gobierno nacional transfiriera los recursos que eso cuesta. Pero eso es el resultado de una negociación que de hecho se hace.
Me parece que los gobiernos departamentales también pueden vender servicios al gobierno nacional, hacerlo mejor y cobrar por ello. Lo que no pueden es quedarse con algunos dineros o que el gobierno nacional no le pase los dineros respectivos. Cosa que pasaba en otra época también. El gobierno nacional tiene que transferir el 3,33% del presupuesto nacional. Nunca, como en estos últimos 10 años, ha recibido tanto dinero y de forma tan regular compromiso constitucional del gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales. Eso es verdad. El costo financiero que tenía que las intendencias no recibieran la plata del presupuesto nacional era enorme. Armando seguramente puede afirmar que nunca como ahora recibieron adecuadamente esos recursos. Y me parece que hay que ensayar, ¿viste? Hay que ensayar cosas que tienen que ver con las restricciones de la norma y también con innovaciones. Me parece que el presidente Mujica ha sido bastante innovador y se ha jugado por los gobiernos departamentales, tal vez como ningún otro presidente. Una pequeña Bien, puntualización. yo equilibré el tiempo con María Elena, así que ahora andan justo los dos otra vez. Me va a decir que yo hablé lo mismo que María Elena habló 2 veces. Tiempo. Yo no lo veo. No, ahora te toca a ti. No, 2 cosas. Primero, pero podés tener la grabación después, sí. De ninguna manera, y mucho menos con María Elena, es el espíritu de llevar esto a una discusión político-partidaria, sino que en esto pensamos lo mismo con matices. La única cosa es que uno lo ve desde el oficialismo, que es a quien le toca tomar decisiones cuando está gobernando, y el otro lo ve desde otro lugar. Dijiste un montón de cosas y me voy a olvidar de alguna. Lo de los recursos, una verdad media. Las intendencias reciben un porcentaje de la recaudación. Han recibido mucho dinero porque la recaudación del gobierno nacional ha sido histórica. Lo que sí es cierto y hay que reconocer es que la hemos recibido en fecha. Quienes estaban antes dicen que eso no era común. Vale la pena reconocer que aquí, en estos 9 años que a mí me ha tocado estar, los pagos, salvo discusiones que siempre se dan, porque los contadores no tienen color político, los contadores lo único que les importa es el bolsillo, y los ministros de Economía más, y al director de OPP también, han habido. Pero un poquito para atrás, digo, volviendo al espíritu de la descentralización que no tiene marcha atrás. Hoy convivimos en un país con una multiplicidad de estructuras que teóricamente hacen lo mismo. Y eso tiene un tema político. O sea, en el mismo departamento convive el MIDES, la Agencia Nacional de Vivienda, la Oficina Social de la Intendencia, la Oficina Social del Cuartel, la Oficina Social del Grupo de Policía, y son contados con los dedos de la mano los lugares donde hay coordinación. Es más, de las cosas que Mujica ha dicho permanente, no he logrado que haya coordinación entre las diferentes oficinas del Estado. Eso trasciende colores partidarios. O sea, ¿qué sería lo lógico? Y es que en una oficina en Flores funcionaran repartida el Ministerio de Transporte, o sea, no montando estructuras. El temor que nosotros tenemos con todo este proceso de descentralización, y mucho más con esto que se acaba de aprobar ahora, es seguir montando estructuras que los municipios no están en condiciones económicas de soportar, sin la distribución de recursos. Si nosotros no logramos antes ponernos de acuerdo qué recursos vamos a distribuir y de qué forma y qué es lo que queremos que hagan, no vamos a tener una buena descentralización. Es cierto que, lo hablábamos antes que tú llegaras, que hay un proceso que no tiene marcha atrás y fue lo que los intendentes le expresamos a los diferentes candidatos, seguro a quien va a ser el próximo presidente, yo lo decía, de necesidades, de políticas que las tenemos que transformar en políticas nacionales. Seguridad vial, infraestructura y logística, reparación de centros educativos, bueno, un montón de cosas que los gobiernos departamentales hemos demostrado que lo hacemos mejor, en menos tiempo y más barato. O sea, ese es un proceso que no tiene marcha atrás y que no necesita una ley. Es verdad que hoy los recursos departamentales que vienen del gobierno nacional vienen por constitución, lo que no quita que se pueda discutir el porcentaje. Tan es así que hoy tenemos 2 porcentajes diferentes los gobiernos departamentales, recibimos el 2,90 y pico, pero el 3,3 de la recaudación nacional, siempre y cuando cumplamos con determinados compromisos de gestión que aparte lo fijamos en consenso y de común acuerdo. Hoy por primera vez, yo creo que en la historia de este país, todos los gobiernos departamentales están al día
con la UTE, con OCE, con Antel. Ojo, esto parecería de perogrullo, son cosas que no hay que decir, pero la historia ha indicado que muchos candidatos a intendente hacían campaña diciendo las deudas con el Estado no se pagan porque las deudas con el Estado se arreglan. Mientras vos, si dejás de pagar 2 meses, te cortan la luz, te cortan el teléfono. Y ojo, que una cosa que no es menor, el Congreso de Intendentes es el único lugar electivo donde el partido de gobierno en estos últimos 9 años no tuvo mayoría. Es más, ha tenido amplísima mayoría el Partido Nacional. No obstante, ninguna resolución del Congreso de Intendentes se ha tomado por votación. A veces discutimos 1 mes, 2 meses, 3 meses antes de votar algo, pero recién lo resolvemos cuando lo ponemos de acuerdo. Yo el otro día hacía el ejemplo, algún intendente del frente, cuando estamos en algún tema que el gobierno no estaba de acuerdo, y nosotros estábamos pidiendo lo contrario, pero el intendente sabía que ese tema le iba a la vida al departamento, nos decía, pinchen ustedes porque yo no puedo enfrentarme con el gobierno, pero sé que es bueno para la gente. Entonces, ahí se creó una cultura que eso no tiene marcha atrás y que va a contribuir mucho a este proceso de descentralización. Yo a la parte legislativa a veces le tengo un poco de temor, porque digo, una cosa a veces es la teoría y otra cosa después es en la práctica. Y cuando la teoría va acompañada de recursos económicos, capaz que podemos arreglar esa falta de experiencia o de práctica en el terreno. Pero cuando en Uruguay, que vamos a tener que acostumbrarnos a repartir de a poco, tengo miedo que la limitante sea un problema de descentralización. También me gustaría hablar de la otra descentralización, de la descentralización macro, que es la que tiene que llevar el gobierno nacional. No puede ser que terminemos como la canción de Estramín. Y eso trasciende colores políticos partidarios. O sea, todos nos llenamos la boca de centralización, pero si hay que ir a un IMAE hay que venir para Montevideo, si hay que hacer determinada cosa hay que venir a Montevideo, si hay que estudiar determinada carrera hay que venir a Montevideo. Entonces ahí también hay un proceso de descentralización que tiene que ir acompañado de un desarrollo de infraestructura brutal, que también es lo que te decía, es imposible hablar de descentralización si a este país no le metemos 7, 8, 9 mil millones de dólares en infraestructura y definimos por dónde... porque cuando hablamos de infraestructura... Voy a tener que pasar a Mariana. No va a pasar, pero te dejo un concepto. Cuando hablamos de infraestructura nosotros pensamos que es para sacar la soja que planta el tipo en Rivera, en Artigas, o la madera que viene para Conchilla. Cuando hablamos de infraestructura es darle lo mínimo para que María Elena, que vive en Minas de Corrales, no se tenga que venir a Montevideo con sus hijos, porque... Entonces, infraestructura es ida y vuelta, no es solo infraestructura para venir para el puerto de Montevideo o a Palmita. Paso yo solo a eso. Lo aprendí hablando con ellos en las madrugadas de mesa de noticias, ¿no? Eso que siempre me transmitían y era tan bueno contar en la mañana de cómo se movía el Uruguay, no desde acá de Montevideo. En Argentina me dijeron Dios atiende en todas partes, pero Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sí, eso lo repite mucho acá.